Hola, ¿cómo están? Soy Lucho Ugalde y este es un nuevo capítulo de Reino Fútbol. Periodista, conductor de televisión, usted lo puede ver en Megas durante casi toda la semana en realidad. Casi todos los días en realidad, está todos los días al aire. El señor Luis Ugalde, invitado a Reino Fútbol. ¿Cómo te va, Lucho? Bien, todo bien. Gracias a ustedes por la invitación. No, un placer después de mucho tiempo. Trabajamos mucho tiempo además con sí. Lucho. Lo primero de todo, sin lugar a dudas, es la invitación para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, para que le llegue ahí la campanita, la suscripción, la alerta de todos los contenidos que tenemos tanto en el Reino Fútbol, Camarín 90 y la serie de productos que vamos realizando acá en Minuto 90 con estas charlas futboleras que de verdad disfrutamos tanto y que hoy día tenemos acá con un fanático cruzado. Preguntas genéricas que se le hacemos a todos los invitados. Le preguntamos a todos los hinchas: ¿qué significa ser de tu equipo? ¿Cómo podrías tener como características, como rasgos? ¿Cómo es, en un perfil por supuesto, el hincha de la Católica? Es sufrido. Cuando dicen eso de ser de la Católica no es fácil, es verdad, si no es fácil. Tuvimos ahora el tetracampeonato, que fue maravilloso, que lo pasamos bien, pero los 90 fueron del terror. Del terror, o sea, yo me acuerdo cuando chico, el 94-95. Además que los hinchas de la Católica tenemos una cuestión, Nos vemos y nos cachamos al tiro. ¿Cómo es? ¿Tú distinguías un hincha de la Católica? Al tiro, lo cacháis al tiro, era al tiro. Y típico que siempre, a mí me pasaba en el colegio, no sé, pues eran 5 del Colo, 6 de la U, éramos 2 de la Católica. O uno después termina siendo de la Católica. Y termináis haciéndote amigos, y que son hasta hoy día mis amigos de la vida, los que eran de la Católica de los otros cursos. Pero ¿cómo cachai el hincha de la Católica? Está entonces es más callado, es más se pone en un costado, no, mira, al revés. Te pongo un ejemplo. Hablador. Una vez, clásico de la Católica, partido, no sé, a las 4 de la tarde, era la final contra la U el 2005. Voy en la micro, no sé, 10 hueones de la U cantando canciones de la U, y yo voy con un polerón hasta acá, y veo otro al lado, 2 puestos más allá, con un polerón hasta acá. Nos miramos, no dijimos nada. Nos bajamos juntos. Oye, ¿y eso por qué lo asumen? Porque no es que les dé vergüenza ser de la Católica, no es eso. ¿Qué es más piola? ¿Qué? Sí, pues que, a ver, el hincha de la Católica sufrió harto. Lo pasó mal. Lo escuché una vez a Manuel de Tesanos que dijo: la Católica perdió títulos de todas las formas que tú te puedas imaginar. Los perdimos todos, por diferencia de gol, por cambio de campeonato, porque, no sé, hubo arrugue en unas últimas fechas, porque nos cambiaron el formato, por miles de cosas. Entonces eso mismo hace que sea un hincha que igual es aguerrido en ese sentido de sentir a su equipo. O sea, yo me acuerdo la Católica en momentos difíciles, nunca llevó menos de 5.000 personas al estadio. Me acuerdo otros equipos, la competencia que lo hemos visto, que en proporción son muchos más que la Católica. Partidos de la U o Colo-Colo en sus momentos más complejos, Colo-Colo peleando el descenso, por ahí tiene unos partidos donde estábamos en pandemia, pero antes por ahí otros momentos, partidos con 10.000, 15.000 personas en el Monumental, para un equipo que tiene 1 millón de seguidores, se supone. Entonces, te has hecho formar carácter la Católica. Oye, ¿y por qué te hiciste de la Católica? ¿Naciste de la Católica? ¿Familia? Mi papá es de la Católica. No. Mi papá es de la Católica, y esa cuestión que te la van traspasando. Y ahí, claro, se forma ese amor que es para toda la vida. Oye, y hablaste de los 90, ¿es la primera más o menos época que te empezáis a acordar de la Católica? Sí, pues, o sea, los recuerdos que yo tengo es primero ese equipo del 93. Yo nací en el 84, ahí tenía entre el 90 que no tenéis mucha noción de muchas cosas, pero claro, de ahí en los 90 me acuerdo mi primer ídolo, Coque Contreras, y el primer gran desamor cuando se va Colo-Colo. Después llega esa época, viene la Copa Libertadores del 93, que a lo mejor tú, que más o menos eres de la misma generación que yo, ves los partidos por TVN o por Canal 13 en la noche. Yo me acuerdo el gol de Lunari en la semifinal del 93. América de Cali. Claro, yo me acuerdo estar acostado en la cama de mis papás, con mi mamá a un lado, mi papá al otro, yo al medio, mi mamá retándonos porque estábamos gritando. Partido a las 10:30 de la noche. Sí, ese partido fue muy tarde. Claro, muy tarde. Y ahí aprendimos con mi papá la técnica de gritar los goles para adentro. Porque no podíamos despertar a mi mamá. Entonces, ¿Cómo? Gritando así, con todo. Y con una puteada así. Claro, entonces el gol de Almada, después la tajada de Bird. Al final. Claro, un partidazo. Y después viene esta época del 94-95 con Gorosito, con Acosta,
yo creo que una de las tardes más tristes de mi vida es ese gol de Sala en el Nacional. Sí, claro, el 1-0, Claro. 94. Entonces, 94. siempre peleando con los árbitros. Le ha formado ese carácter a la Católica. Sí, es verdad. Oye, pero en los 90, cierto, la Católica no gana tanto, pero pelea todos los años. Pelea todos los años. Peleó todos los campeonatos. Todo, el 90, lo mismo que pasa en la década del 2010. Pelea todos los campeonatos. Pelea todos los campeonatos. Y te acostumbras a llegar al final, y claro, eso se termina rompiendo con el tetracampeonato. Claro. Y cuando sales campeón de los primeros títulos que El te que yo más acuerdas? recuerdo es el del 97. Ese fue el primero que yo vi. El 87 yo tenía 3 años, no cachaba nada. Pero el del 97 fue el primero que lo sentí, me acuerdo de ver la celebración. Fue la primera vez que vi a la Católica campeón casi con... A ver, en 97 tenía 12 años. Claro, 13 12, años. 13, por ahí. 13 años. Por ahí. Claro. El equipo estaba Visconti en ese Un equipo. equipazo, Estaba, un equipazo. o sea, un equipazo. Estaba Llega Pizarro, a cuartos estaba- de final de Copa Libertadores. Sí, sí, Queda muy eliminado bueno. con Colo-Colo, que se tienen que eliminar entre ellos los equipos chilenos. Pero era un equipazo de Católica. Con el Beto Acosta, El Beto. con Visconti, Jaime Pizarro, Caté, que era Catel, extraordinario. cuando lateral. Claro, extraordinario. Nelson Tapia, Javier Marga. No, era un gran equipo de Católica ese. Gran equipo. Nombraste al Coque, ¿no? Pero te pregunto en general, si tú tuvieras que hacer un podio o una ¿Podio mirada de hinchas de Católica? de ídolos de Católica. De ídolos de Católica, a ver. El Beto Acosta tiene que estar. Tiene que estar por lo que él significó, por el tipo de jugador y el pelaje de jugador que era. Es como que ahora, no sé, llegar a ver, no sé, algún argentino que esté goleador, no sé, que llegara Cavani en su mejor momento, una cosa así. El Beto Acosta tiene que estar, Mario Lepe tiene que estar, el Charro Moreno también. Eran 3. Sí, claro. Podría sumar a Mirosevic, al Chapa, no sé, a muchos más que aparecieron después, o sea... Te voy a preguntar después por los siglos por los ídolos del siglo XXI, que también me Claro. parece que hay un dato ahí. Recuerden que estamos en el canal de YouTube. La invitación es para que se suscriban a nuestro canal de YouTube de Minuto 90, en particular a Reino Fútbol, a Camarina, todos los contenidos que tenemos ahí en ese espacio y en todas las plataformas. Después viene un periodo, ¿no? En donde la Católica, bueno, sigue peleando, como lo estábamos hablando, y ahí aparecen otros nombres, aparecen los Mirosevic, Claro. los Guaso Álvarez, ¿no? Los jugadores que también están súper identificados, los, qué sé yo, Chapa Fonsalía, Mira, que son la historias Católica- distintas, pero son identificados. Sí, pu. Yo siento que la Católica tiene eso que cuando está mal, se mira hacia adentro y sale. Pasó en los 70, con los peores años de la Católica, que en los 80 empieza a hacer eso, po. Y en los 80 aparece esta gran generación de jugadores donde estaba el Moto Romero, estaba Parragués, el mismo Mario Lepe, Luca Tudor, Juvenal Olmo, el Mumo Tupper, y la Católica logra rendimientos extraordinarios como el del 87, o sea, con un Arica Hurtado brutal. Y después pasa esto mismo, o sea, cuando llega Juvenal Olmo a la Católica, que toma este equipo de Bim de la Yangla, como le decíamos, ¿vale? ¿Te acuerdas? Sí, Bim Riesbergen. Claro, y el equipo de Bim tenía muchos jugadores de la casa. Muchos jugadores de la casa. Eso es entre el 2000 y el 2001. Y Juvenal llega siendo un técnico también de la casa y toma a los Mirosevic. A Pato Ormazábal lo transforma. Pato Ormazábal era un jugadorazo con Olmo. Pato Ormazábal, Álvarez, Mirosevic, el Quique Acuña, Segovia. Entonces como que la Católica entró a mirarse de nuevo y ahí empieza a salir. ¿Te parece que esto es una tesis que tengo yo, ¿no? Pero que la Católica es el mejor formador del fútbol chileno? Porque yo digo, a ver, no siempre saca jugadores como Alexis, porque esos nacen cada 50 años. Claro. Pero si uno mira las nóminas de primera división, de segunda división profesional, la mayoría, la cantidad de jugadores que son formados en la Católica es enorme. Es mucha. O sea, forma jugadores para primera división, en el fondo. La generación dorada. Bocellur es de Católica. Chupete Suazo también es de Católica. El Chapa, Gary Medel, Felipe Gutiérrez, que estaba ahí. ¿Quién más? Enzo Rocco también es parte. La Católica sí, yo concuerdo contigo, es el gran formador. Claro, no tuvo un Arturo Vidal como formó Colo-Colo, no tuvo un Matías Fernández, un Marcelo Salas como formó la U, pero sí constantemente está sacando jugadores. Oye, ¿y Gary Medel qué representa para ti como hincha de Católica? Es un buen jugador, Gary. Yo una vez fui a reportear a la Católica y Gary me ve, no sabía quién era yo era muy caro chico, y empezó a tirarle pelotazos, me empezó a tirar pelotazos.
Bueno, muy Gary Medel. Muy Gary Medel, po. Muy Gary Medel. Entonces como que Pero dije, para oye, hincharte nomás. dije, oye, pero puta mi ídolo, ¿cómo está haciendo esa weá? Ahí tuve como un quiebre con Gary Medel. Pero un jugador importante también. Recuerdo que tuve que hacer una nota del libro que hiciste tú. Me acuerdo cuando estaba todo lo de la generación dorada, que te entrevisté también. Sí. Pero claro, Gary es un jugador atípico para la Católica. Para la Católica, Por eso te apunta. claro, es un jugador aguerrido, de muy buena técnica y además de muy buena visión de fútbol, pero que se aleja del jugador de buen toque, como Gorosito. Yo creo que eso lo hace a Gary Medel ser tan importante en la Católica, lo atípico que es del canon de la Católica. Y ahí yo creo que Gary y algunos otros, pero lo represento en Gary. Yo creo que es muy importante porque Gary representa algo que la Católica tiene y que el estereotipo de pronto no considera, que es el mundo popular en Católica. Po. Porque aquí se habla en este país como que la Católica está muy relacionada Claro. con Barrio Alto, que lo es, pero tiene un mundo popular gigante la Católica. O sea, Gigante. negar que la Católica tiene, Claro, lo tiene. tiene un vínculo con el sector más acomodado de este país es imposible. O sea, tú vayas a la tribuna y encuentras gente distinta Sí, obvio. en todos los tipos de cánones. Pero sí, pues la Católica en Independencia es muy fuerte. En la Florida la Católica es muy fuerte. En el sector de clase media. La Católica por una vicisitud termina con estos terrenos en San Carlos. Pero en Renca, en la Florida, en Independencia, la Católica está súper marcada. En Puente Alto también. En Conchalí, bueno, Gary es En de Conchalí. Conchalí. En Renca con Nico Castillo. También. ¿Y eso a ti como hincha de la Católica te hace ruido o te da igual? ¿O lo ves Yo como siento una que la paleta? Católica es muy transversal. Ve, pues, tenemos de Cast a Boric. así de transversal en la Católica. Po. Oye, en realidad, buen ejemplo. Sí, po. Buen Sí, ejemplo. de Cast a Boric. Buen ejemplo. Claro. Y ahí no sé cómo tomáis eso, o sea, en realidad en términos políticos sí, pues estaba pensando Sí, en po. hinchas que son de la Católica, porque te iba a preguntar, tenemos un presidente futbolero, muy Sí. futbolero que hace tiempo no Muy teníamos. fanático de la Católica. Y es muy fanático de la Católica, ¿no? O sea, la otra vez vi que creo que Frei Montalva creo que era de Católica Frei Montalva también. era de la Católica. Sí. Claro, Frei Montalva y Boric son los únicos presidentes hinchas que hemos tenido. Sí. Y claro, ahora tenemos un presidente que es muy hincha de la Católica. Mm. Entonces, Sí, tiró una chilenita, el otro día una media tijera y todo. todo. Y además siempre al estadio. Me acuerdo que cuando se fue Poncho Parot, escribió así un tremendo texto. Sí, pues da gusto. Bueno, Cast también era. Se puso la camiseta de O'Higgins, eso sí, una vez. ¿Ah? Sí, bueno, Buscando votos. se mezclan de todo. Bueno, es bueno, política. Piñera era católica. Lo que Piñera pasa es que también después, era católica. después se hizo, dijo que era de Colo-Colo, pero, Bueno. pero era católica. Él dijo, claro, él siempre dijo que era hincha de Católica, Sí. invirtió en Colo-Colo. También fue una apuesta política, claro. Pero yo creo que eso demuestra, a ver, la Católica masiva no es, eso estamos claros, pero sí es transversal. Mm. Creo que esa bandera que tiene, no sé si todavía la tiene, la barra de la Católica que dice, no somos Dios, pero estamos en todas partes, sí, creo que concuerda. Oye, Lucho, y después cuando te toca el tetracampeonato es como estar en Fantasilandia, pues, o sea, era como... Mira, te voy a dar un como- ejemplo, pero que fue para mí de lo más concreto. Hace 3 años aproximadamente tuvimos la reunión de egresados del colegio. Se cumplían los 20 años del egreso y yo estuve en el Manuel de Sala. Y llego ese día a esta reunión, gente que no veía hace mucho tiempo, pero de repente cacho y como que en una esquina están todos los futboleros de la época po, y estaban todos conversando. Y estaban los del Colo, estaban los de la U que me hicieron bullying toda la vida con el 94, 95, los del Colo. Llego, me ven y les digo, más encima yo, el famoso de la tele, la cuestión, llego y le digo, hola, soy tetracampeón. Esa fue solo mi entrada. Con eso estaba mi mejor amigo, que también es de la Católica, y me dice, weón, los mataste a todos. Le dije, sí, pues. Hola, soy tetracampeón y a ti te vi pelear el descenso. O sea, eso para mí fue el Lucho punto Ugalde, culmine. esperaste 20 años Sí. para eso. La guardaste. Y valió, bien. la guardé. La guardé. La guardé. Y estuvo bien. Y estuvo bien, sí. No, se lo merecían. En los 90 lo pasamos muy mal, así que fue todo el cobro. ¿Cómo de ese tetracampeonato hay nombres bien particulares, Agüed. ¿no? Eso. Agüed, Fuensalía, Dituro, Nacho Saavedra. La Católica tuvo, no sé si fueron 56 fechas puntero Sí, entre contando 2019, 2020. Sí, tú como 2 años y medio. Una cuestión. Fue brutal. O sea, a mí como periodista me da mucha rabia cuando a la Católica no se le da, siento, el estatus que tienen los medios de comunicación, porque obviamente Colo-Colo y la U venden más.
Pero lo del tetracampeonato fue tremendo, o sea, ganar 4 años seguidos. Yo le decía a uno de mis mejores amigos, el Gato, que es el productor que salía conmigo, Gatito, sí, era el Colo, sí. que es del Colo, aprovecho de mandarle saludos. Cuando fue el tetracampeonato de la Católica, le digo, ¿cachai todo lo que pasó en estos 4 años? Te compraste departamento, tuviste como 3 pololas, o sea, cambiaste de pega, todas esas cuestiones que pasaron, y en todo ese tiempo Católica fue campeón. O sea, 4 años es mucho tiempo. 4 años de torneos largos. En Cuatro torneos largos, cuatro además, torneos largos. con pandemia entre medio, estallido. Bueno, por Ya. eso la NFP está como está. Estaba contado por la NFP, pero además, en ese periodo de la Católica sale campeón 4 veces y sale campeón con una base de jugadores, pero con entrenadores distintos. Sí, pues. O sea, cambió la mano de entrenador y salió campeón O igual. sea, Beñat, yo siento que es el que tuvo más mérito. Beñat tenía un plantel de mierda. Un plantel de mierda. O sea, tenía una columna vertebral armada, el equipo jugaba bien, defendía muy bien, pero Beñat en Católica fue muy resistivo. Yo me acuerdo cuando, no sé, un partido con Quillota, íbamos 1-0 ganando, minuto 15 el segundo tiempo, sacó a Buenanote y puso un volante central, o puso otro central, cerraba el partido y chao. Y eso es la Católica, que es de un paladar distinto, que le gusta el buen fútbol, el buen toque, que siempre vimos buenos jugadores. Era para matarlo, pero finalmente necesitábamos ser campeones. Lo que le criticaban a Mario Salas. Mario Salas, yo siento que en la historia de la Católica es muy importante. Mario Salas tomó un equipo destruido emocionalmente, porque venía con todos estos segundos lugares, con todos los fracasos, con Falcioni entre medio. Y Mario Salas le da carácter a ese equipo. Y yo siento que ahí el 2016 nosotros necesitábamos ganar como fuera. Da lo mismo si jugamos bonito, jugamos feo, necesitábamos ganar. Y Mario Salas lo consiguió. Yo creo que Mario Salas para mí tiene un lugar en la Católica súper importante que a lo mejor los hinchas de la Católica no le hemos tomado el peso todavía. Oye, y Sampedri, porque aparece Sampedri, que es un tipo que te mete goles cuando el equipo juega bien y te mete goles cuando el equipo juega mal. Y llegó por 2 lucas. Que eso fue lo más importante. Sampedri yo creo que es de lo poco que nos queda como de goleadores de los 90. No sé si te acordáis de estos grandes planteles, sí, claro, y que llegaban grandes jugadores. Sampedri sin mucho currículum, había estado en Rosario Central, en deporte, ¿cómo se llama este otro que fue campeón de la Sudamericana? Estuvo en Talleres en algún minuto, sí, estuvo jugando Defensa afuera, Justicia, en Defensa y Justicia, estuvo, pero nunca claro, brilló demasiado. Nunca. Central, un poquito más. Claro, y llega a la Católica y tú lo ves que es un tipo que tiene un hambre para jugar al fútbol, que las pelea todas, que guapea, que además tácticamente es muy bueno. Porque cuando el equipo está atrapado atrás, genera una falta táctica y con eso logra que el equipo salga. Es un jugadorazo. ¿Y este 2025 cómo lo habéis pasado con la Católica? Como los últimos 4 años. Después de Fantasilandia. Claro, pero ¿sabéis qué? Yo no los condeno tanto a la dirigencia ni nada, no les pego tan fuerte porque entiendo que la cabeza está en el estadio. El estadio lo dijo Johnny Herrera hace poco, que Johnny Herrera no es muy cercano a la Católica, Lo sabe. pero dijo, lo que acaba de hacer la Católica es algo que te va a durar 20, 30 años más. Los rendimientos de la Católica en San Carlos son distintos. Y poder tener un estadio de las características, yo ya he ido 2 veces al Claro Arena, y es otro estándar. Es otro estándar, y te lo decía fuera de cámara, creo que no hay que obviarlo. Es un estadio que le va a dar dignidad a los jugadores, que van a tener camarines decentes. O sea, es cuestión de ir a ver la gran mayoría de los camarines de visita a los estadios en Chile, que son horribles. Le va a dar dignidad a los periodistas, a nuestros compañeros, de no estar relatando entre medio la gente, poder estar separado. Y le da dignidad al público también, de estar en un lugar donde tú vayas a poder ver sin reja. Eso hay que cuidarlo. Hay que tratar de mantenerlo, pero eleva el estándar para todos, para todos los actores del fútbol. Te vi el otro día con una imagen ahí con camiseta y con una serie de colegas que estaban dando vueltas a través del estadio. ¿Qué es lo que más te gustó del Claro Arena? Mirándolo todavía sin los partidos, digamos. Pero claro. Me gustó que de donde estés, San Carlos yo siempre he escuchado que tiene Claro Arena, pero cuando era San Carlos, tenía una muy buena visión de fútbol. Tú donde estuvieras veías bien. Yo iba siempre a la galería, a un costado, al lado sur, pegadito a la tribuna Livingston. Ahí iba con mis amigos siempre. Porque es un lugar bien familiar. Yo creo que el Estadio de la Católica siempre ha sido muy familiar. San Carlos así lo era. Esperemos que Claro Arena también lo sea. Pero de donde estés, ves bien. O sea, me puse en distintos lugares y se ve espectacular. Creo que una de las cosas que hicieron es que
la pendiente la mejoraron. Ujú. Entonces tú donde estés, ves bien. Es Oye, maravilloso. rebobinando quizás películas, ¿no? ¿Mm? ¿Gol más gritado en la Católica o goles que más gritaste? El de del la- Chapa el 2016. A ver, el del Chapa el 2016 porque es un desahogo. Esa vez yo me estaba sacando unas fotos con mi señora. Dije, no voy a ver este partido, estoy choreado, la cuestión, que ya, ¿hasta cuándo lo mismo? Y estaba mi señora embarazada, próxima a nacer mi hija, y me dijo, ya, vamos a sacarnos unas fotos, ya, vamos a sacar unas fotos. Saqué 2 fotos, escuché el partido en la radio, me puse a llorar, nos fuimos a la cresta. Hasta ahí llegaron las fotos, tuvimos que hacer otra sesión. La niña se llama Chapa. Claro. La Chapita, venga para acá, mi Chapita. Claro. Ese, hay otro de Luchanse el 2010 contra Cobreloa. Contra Cobreloa. Claro. Un amigo acá siempre se acuerda Claro. de ese gol. Si tenemos cruzado acá en el equipo. ¿Ves? Pero si siempre hay uno. Sí. En todos No te voy a lados. decir quién es, te voy a cachar al tiro. El gol de Luchanse, porque me acuerdo que el Luchanse hasta ese momento estaba muy resistido. Sí, Yo me acuerdo Me haber tocó visto, transmitir ese partido. claro, estar viendo ese partido. Y minuto 90, 89 creo Sí. que. Yo me acuerdo que lo veo y le digo, por favor, una. Es lo único que te pido. Una. Gol. La metió al ángulo, sí. No, fue un golazo. Una la metió al un ángulo. golazo. Pero además era como penúltima fecha, no era la última. La penúltima. Era La última fue nosotros con Everton y Claro. Colo-Colo con O'Higgins. Claro. El gol de Lunari contra América de Cali también. También. En 93 Copa Libertadores, el Católica 93. perdía 2-0. Claro. Había hecho un golazo Almada y hace Sí, el gol Lunari. hace el gol Lunari. Al final del partido. Al final. Y otro gol que recuerdo mucho, que es de ahora de los últimos, de San Pedri contra la Unión Española. El 2020, Me creo acuerdo. que fue. Sí, me acuerdo. Claro. Católica con 2 menos. Sí. Perdiendo 1-0, empatamos 1 y San Pedri con un centro de Juan Cornejo en el minuto 87 jugando con 2 menos. No, recuerdo eso. A ver, el de Carreño contra la U el 2016. El del Pájaro Gutiérrez contra Colo-Colo el 2015 también. No, también. goles También. muy gritados. Ya, y ahora viene, Desaforado. la incómoda. Pues, derrotas que dolieron. Partidos que dolieron. Mira, la otra vez vi un podcast de Juan Tagle donde no las quiso nombrar para no dejar contento a su adversario. Pero no invitamos a Juan Tagle, te invitamos a ti por lo mismo. Encontré que la respuesta fue maravillosa. Pero hay una que obviamente... Hay dos, pues. Yo creo que el partido con la U el 2011, la peor noche de mi vida. El cotillón, El damos cotillón, vuelta y lo damos vuelta y todo lo que vino ahí. El 94, el gol de Sala. El 2009 contra Colo-Colo, la final que Paredes se manda como 3 goles. Y así podría estar toda la tarde. Pero, claro, pero por último son partidos buenos, Sí. partidos finales. Sí, duelen Sí, esos partidos. doloroso. en Oye, especial. y para el hincha de Católica para ti, ¿no? ¿Es más complicado o le tenéis más ganas de ganar? ¿Te lo cambio al revés a A Colo-Colo? la U. o No, a para mí la U. ¿La U? Para mí la U. Ahí tengo amigos que dicen que para ellos es Colo-Colo. Para mí es la U. Bueno, también me pasaba que mi hermana es de la U. Entonces... También Le quería ganar. Claro, tenía eso un poco. Pero no, para mí el clásico de Católica es con la U. Con Colo-Colo es un clásico también. Pero el partido con la U es el partido que no se puede perder. Es el que no se puede perder. Oye, Con la Unión también, ¿ah? ¿Eso? ¿Qué pasó ahí? Sí, ¿También? es un clásico también. A mí me pasaba que siempre he tenido gente de Unión cercana. Siempre. Entonces el partido con la Unión también, la Católica lo mira como Brasil-Argentina, una cosa así, pero igual duele. Igual duele. Los partidos católicos con Unión no la tenía considerada, pero qué bueno que la mencionaste, porque además hay un clásico histórico de Sí, independencia y qué sé yo. Sí. Pero tienen una particularidad que habitualmente son buenos partidos. Siempre un buen partido. Sí. Siempre es un buen partido. Es Estén como, donde estén, donde en la sea, tabla. sí. Pueden haber excepciones, pero en general es son como la U buenos. con la Unión también. Sí, Siempre la U un con la muy Unión buen- también. Siempre Sí, es un son muy buenos buen partido. partidos, sí. O el otro que también era un muy buen partido para Católica y que no era un clásico, era con Cobreloa. Siempre eran muy buenos partidos. Nunca era un partido malo ese. Pero con la Unión, claro, tiene. Y además, yo no quería inaugurar el Claro Arena con la Unión. ¿No? No, lo- no. por lo mismo? La Unión se va a jugar la vida. Se va a jugar la vida contra nosotros. Además, que están arrancando el descenso. Entonces, se va a jugar la vida contra nosotros. Pero va a estar bonito. Sí. Va a estar bonito. No, lindo. Oye, Lindo. hablaste de la NFP hace un ratito, porque ¿Mm? todo esto que estamos hablando está en el marco de una actividad que mueve muchas lucas, que mueve mucha gente y que es muy relevante. El fútbol es muy relevante para este país. ¿Cómo has visto, como hincha, como aficionado, como periodista también, pese a que no estáis cubriendo directamente, pero más de alguna vez lo he hecho, lo que se ve, pues, ¿no? ANFP. Grosero. O sea,
es deleznable todo lo que pasa con la NFP. O sea, todo lo espurio que hay, tenéis clubes que no tenéis idea quiénes son los dueños, se pasan los jugadores de allá para acá, o sea, es todo horrible. A mí lo que me ha tocado hablar, por ejemplo, el tema de la seguridad. ¿Tú ves cómo los clubes se hacen los huevos con la seguridad y les da lo mismo y están pidiendo que los carabineros vayan al estadio? Oye, si el fútbol genera ganancias millonarias, y veis esta estructura, esta carta que mandó la otra vez Milad sobre la ley de la que se está viendo en el Senado de separar finalmente y de regular de alguna forma las sociedades anónimas deportivas, y mandan esta carta. Oye, o sea, ¿la FIFA no se metió en la dictadura en Chile y se va a meter ahora? No, es que es brutal lo que están haciendo con el fútbol, brutal. ¿Cómo poder desenvolverse y no perder esa ilusión? O sea, yo siempre digo que el aficionado, yo admiro mucho al aficionado que va al estadio. Sí, porque por Dios que cuesta. Cuesta mucho. Vaya un espectáculo malo, tenía un campeonato penca, ordinario, o sea, el fútbol con la generación dorada ganó una cantidad de plata estratosférica que nunca en nuestras vidas, yo creo que ni una FP tiene esa plata. Entonces, y después de eso te das cuenta que no se invirtió en infraestructura, no se invirtió en fútbol joven. Las sociedades anónimas llegaron en un momento en que el fútbol estaba en crisis y que a lo mejor el esquema de clubes deportivos ya no daba más. Y las sociedades anónimas podían haber sido una muy buena alternativa. Pero no se las reguló. Entonces te das cuenta que la cuestión fue llegar, meter representantes, la copropiedad, un consejo de presidentes que sigue haciendo lo que quiere. Entonces de verdad da mucha pena ver el estado actual del fútbol chileno. Da mucha pena. Después de eso, no clasificar a los 3 mundiales es resultado de nomás. Oye, pero si la generación dorada tampoco es obra de la sociedad anónima. La generación dorada es de lo que quedó de los antiguos clubes deportivos, que estamos de acuerdo, se los robaron todos. También, estamos de acuerdo. Pero lo de ahora no es muy distinto. O sea, ¿quién es el dueño de la U? No tenemos idea quién es el dueño de la U. Nadie sabe quién es el dueño de la U. Fernando Felicevich, lo mismo. O sea, lo que pasó ahora con los jugadores de la U que se iban a vender, lo de Eduardo Vargas, una pataleta, no venden a nadie. Entonces te das cuenta de que el fútbol actualmente necesita una regulación. Yo siento que lo de la ley de sociedades anónimas es urgente, es perentorio. Hace poco, me acuerdo, cuando fue todo lo del Monumental, entrevistamos a Matías Walker y a mí me habían contado algo y se lo pregunté. Y le dije que si era verdad que el lobby que habían hecho los representantes de fútbol era mayor que el de las AFP, de las ISAPRE y de cualquier conglomerado económico de este país, me dijo, no existen al lado del lobby los representantes. Entonces te das cuenta que ante eso, lo único que se puede hacer es que exista una legislación decente. Lucho, la última. Estadio Claro Arena, jugamos, la otra vez hicimos un programa con eso. ¿Cómo le pondríais a tu estadio si fuera la máxima figura y estrella de tu equipo? Claro Arena, sabemos que se llama Claro Arena. Si tú le pudieras colocar el nombre de quien tú consideras la persona más importante de la historia de la Católica, ese estadio, ¿cómo se llama? El más importante de la historia de la Católica. O al que más te guste también. Está difícil porque son varios. Esa es la gracia. Yo creo que por mi gran ídolo, Milovan Mirosevic. El Beto Acosta era un gran jugador, pero Mirosevic encarnaba otras cosas en la Católica. Yo creo que a mí me encantaba cuando tú entrabas a San Carlos y tenías ya el Milo pintado en la entrada del estadio. Yo creo que merece al menos una tribuna al Milo. Al menos, sí. Al menos. También está Livingston, que fue un gran capitán en la Católica también. Llega en momentos difíciles, toma el equipo en segunda. El mismo Tito Fuyú. Prieto ni hablar, po. Pero yo no vi a Prieto, pues te mentiría. Quizás es más grande que el Milo, pero yo no lo vi, po. Entonces, bajo mi óptica, para ti el Milovan es lo más grande que tiene la Católica. Lucho Vale, como siempre, un placer. Oiga, muchas gracias a usted, pues. Le agradezco. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes. Somos Reino Fútbol. Acuérdense, suscríbanse para que vean estas conversaciones y todas las demás. Lo pasamos siempre muy bien acá en Reino Fútbol, Camarín 90 y en todas las plataformas y en todos los productos de Minuto 9.